Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, una historia que ha cautivado a miles de fans en todo el mundo. Así es, amigos, hoy vamos a desentrañar la verdad detrás del romance de Serkan y Özge. Sí, han leído bien el título y créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. ¿Están listos para sumergirse en los detalles, los rumores y, por supuesto, los hechos? Si son amantes de las historias que nos hacen suspirar, reír y hasta a veces preocuparnos un poquito, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos pongamos manos a la obra y empecemos a analizar cada ángulo de esta fascinante relación, les recuerdo que si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle clic a ese botón de suscribirse. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos sorpresas y contenido increíble preparado para ustedes. Suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos que siguen de cerca las producciones turcas. Su química en pantalla ha sido innegable, tan intensa y convincente que ha llevado a muchos a preguntarse, ¿es todo actuación o hay algo más detrás de cámaras? Esta pregunta como un eco persistente ha rondado las redes sociales, los foros de fans y las conversaciones casuales de quienes han sido testigos de su conexión. Desde que aparecieron juntos en la pantalla, la chispa fue evidente. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo transmitía una autenticidad que traspasaba la ficción. Y es precisamente esa autenticidad la que ha alimentado el deseo de los fans de creer que su amor, que vimos florecer en la pantalla, es real. Pero ¿cuál es la verdad detrás de este amor en el aire? Vamos a empezar por el principio. Cuando hablamos de Serkan y Özge, la mayoría de las veces nos referimos a sus roles en la exitosa serie Sen Kalkapm, o El amor está en el aire, como se conoció en muchos mercados hispanohablantes. En esta telenovela Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, y Eda YLDZ, a cargo de Hande Erçel, protagonizan una historia de amor que comienza con un acuerdo falso y termina, bueno, ya saben, con un amor verdadero que conquista todos los obstáculos. Y fue precisamente esta dinámica, la del enemies to lovers, la que encendió las alarmas y los corazones de los espectadores. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era, sencillamente eléctrica. Se complementaban a la perfección, cada uno aportando lo necesario para que la pareja principal fuera creíble y entrañable. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una relación sentimental entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no tardaron en aparecer. Cada aparición conjunta, cada like en redes sociales, cada comentario sutil era analizado con lupa por una legión de fans ansiosos por confirmar sus sospechas. Las entrevistas conjuntas donde se les veía relajados, riendo y compartiendo anécdotas, solo avivaban más el fuego. La forma en que se miraban, la comodidad que irradiaban al estar juntos, todo apuntaba a que su relación iba más allá de la pantalla. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles, tampoco se quedaron atrás y se encargaron de mantener viva la especulación con titulares y reportajes. Y hay que decirlo, el público tiene un don especial para detectar la química. Cuando dos actores se entienden tan bien, cuando su conexión es tan palpable, es difícil no imaginar que haya algo más. En el caso de Serkan y Özge, o mejor dicho, de Kerem y Hande, esta conexión era tan fuerte que para muchos fans era una conclusión inevitable. Creían firmemente que el amor que veíamos en la serie se había trasladado a sus vidas personales. Y honestamente, ¿quién podría culparlos? Las telenovelas y las series románticas nos acostumbran a soñar y a esperar que las historias felices tengan un final feliz también en la vida real. Ahora, es importante hacer una distinción crucial. Cuando hablamos de Serkan y Özge nos referimos a los personajes. Sin embargo, la mayor parte de la conversación gira en torno a los actores que los interpretan, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es en la relación de estos dos artistas donde reside la verdadera intriga y el foco de nuestra investigación de hoy. Porque, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa, especialmente cuando la audiencia se involucra tanto emocionalmente con una historia. Entonces, ¿qué sabemos con certeza sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Durante mucho tiempo ambos actores optaron por un discreto silencio, alimentando así las especulaciones. No confirmaban ni desmentían abiertamente los rumores,
lo que por supuesto permitía que la imaginación de los fans volara libremente. Sin embargo, con el tiempo y a medida que la serie ganaba más y más popularidad, comenzaron a ser un poco más abiertos. Hubo momentos en los que se les vio juntos fuera de los sets de filmación, disfrutando de eventos sociales, y las fotos que compartían en sus redes sociales a menudo generaban un revuelo considerable. Un punto de inflexión importante fue cuando comenzaron a compartir más detalles de su vida cotidiana, o al menos, lo que permitían que el público viera. Las menciones mutuas en entrevistas, los mensajes de apoyo en redes sociales, y esos momentos de complicidad que se filtraban a la prensa, todo contribuyó a construir la imagen de una pareja sólida. Y de hecho hubo un periodo en el que su relación fue bastante pública, o al menos, así lo percibió el público. Se les veía juntos en vacaciones, compartiendo momentos íntimos, y sus seguidores más fervientes sentían que estaban siendo testigos de una historia de amor real. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre permanecen estáticas. La presión mediática, las exigencias de sus carreras y la propia evolución de sus vidas personales pueden llevar a cambios. Y fue precisamente esto lo que sucedió con Kerem Bürsin y Hande Erçel. A pesar de la fuerte conexión que habían mostrado y de la alegría que su aparente relación brindaba a sus fans, llegó un momento en que la presencia conjunta en redes sociales y en eventos públicos comenzó a disminuir. Los rumores de una separación comenzaron a circular, y esta vez, a diferencia de los rumores iniciales de un romance, estos tenían un peso diferente. Los fans, acostumbrados a verlos juntos, notaron la ausencia y empezaron a preguntarse qué estaba pasando. De nuevo, el silencio por parte de los involucrados solo sirvió para intensificar las especulaciones. La falta de confirmación o desmentido claro dejó un vacío que fue rápidamente llenado por todo tipo de teorías. Es importante entender que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas y, a menudo, están sujetas a un escrutinio público incesante. Lo que para una persona puede ser un simple momento de intimidad, para el público y los medios puede convertirse en una noticia de portada. Y para los actores, mantener una relación en este ambiente puede ser un desafío considerable. En el caso de Serkan y Özge, o más bien de Kerem y Hande, lo que parecía ser un romance de cuento de hadas, con el tiempo, parece haber evolucionado hacia caminos separados. Si bien ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones detalladas sobre su vida personal, las pistas y el paso del tiempo sugieren que su relación romántica, al menos en su forma más pública, ha llegado a su fin. Esto no resta mérito a la conexión que compartieron ni a la magia que crearon en pantalla. Al contrario, la intensidad de su química como Serkan y Eda en El amor está en el aire, fue tan poderosa que para muchos, su historia de amor trascendió la pantalla. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de su estado sentimental actual, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos profesionales talentosos que lograron crear una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su trabajo en Senkal Kapm dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores, y la forma en que se entregaron a sus personajes fue excepcional. La química que mostraron no fue solo una ilusión, fue el resultado de un trabajo arduo, una profunda comprensión de sus roles y posiblemente una conexión genuina entre ellos como artistas. La historia de Serkan y Özge, como la conocimos en la serie, nos enseñó sobre el poder del amor para superar las adversidades, sobre la importancia de la comunicación y sobre cómo, a veces, el destino tiene una forma peculiar de unir a dos almas. Y aunque la vida real pueda tener giros inesperados, el legado de su historia en la ficción perdurará. Para los fans, la memoria de su romance en pantalla seguirá siendo una fuente de inspiración y nostalgia. En resumen, la verdad detrás del romance de Serkan y Özge es una mezcla de una química excepcional en pantalla, rumores intensos alimentados por la pasión de los fans, y una relación en la vida real que, como muchas, tuvo sus altibajos y su propio curso. Lo que comenzó como una especulación ferviente se convirtió en un periodo de aparente romance público, que luego, según las apariencias y la falta de apariciones conjuntas recientes, parece haber llegado a una etapa diferente. Lo importante es recordar la increíble historia que nos regalaron en El amor está en el aire, y el impacto que tuvieron tanto en la pantalla como en el corazón de sus seguidores. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy, desentrañando los misterios y las realidades de este romance tan comentado. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo.
Su presencia aquí significa muchísimo para mí y para el canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la química entre Kerem y Ande? ¿Creían que su romance era real? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo especial de la serie o de ellos como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, no duden en darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que seguiremos trayéndoles contenido como este. Activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.